Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy empezamos el podcast de historia con noticias. Sí, empezamos con noticias frescas y bueno, con muy buenas noticias para nosotros, porque a partir de ahora tenemos patrocinador de los temas de historia, de este podcast en concreto, que va a ser Cajamar. Y bueno, la verdad es que me encanta la idea, es una noticia fabulosa, sobre todo también por lo que representa el edificio de Cajamar en la fabulosa Alameda, ¿no?, de la que tantas veces hemos hablado. Entonces, bueno, pues vincular también el nombre de Memoria Sur a una institución como Cajamar, que bueno, que tiene tanto significado en la historia reciente de la ciudad a través de ese edificio, pues para mí es un lujo, para ti sé que también, y una alegría, ¿no? Ese patrocinio no solo estará vinculado a Memoria Sur, a este podcast que hacemos todas las semanas, salvo en vacaciones, bueno, eso ya lo saben todos nuestros seguidores, sino que también pues se hará desde los temas que publico normalmente de historia en la página web del periódico y los que ocasionalmente salen publicados en papel. Pero bueno, desde aquí muchísimas gracias, Cajamar, y bienvenidos también a vosotros pues a esta aventura fabulosa que representa el difundir la historia de Málaga. Totalmente, me ha gustado por eso también, ¿no? Por el hecho de reconocimiento también, pero también porque quieran brindar la historia de Málaga a todos los oyentes también y vincularse con esa historia, ¿no? Sí, porque al final, bueno, pues se demuestra eso se pone en valor la importancia de nuestra historia, más allá del trabajo que podamos hacer nosotros más grande o más pequeño, que yo lo considero muy modesto, pero bueno, a nosotros nos encanta, pues bueno, pues es señal de que la historia interesa y que es un buen vehículo para comunicar y para crecer, indudablemente. Desde luego, muy agradecidos, que nos hace mucha ilusión de corazón. Y yo quería empezar este podcast preguntándote si tú te acuerdas de tus primeras prácticas de periodismo, del primer trabajo que tú hiciste en periodismo. Yo perfectamente, como si fuera ayer. Mira, el 1 de julio hace 25 años... Y yo empecé aquí en el periódico, porque yo solamente he tenido la enorme suerte de entrar y de quedarme. Pues sí, empecé el 1 de julio del año 97. Se supone que tenía que empezar en local, pero por un problema de última hora no, hubo un cambio que se hizo en redacción a última hora. Me tiré casi todo ese primer verano mío de práctica vinculada al Surin English. Pues mira, entonces, bueno, no es que que no me gustara, pero bueno, yo esperaba otra cosa. Lo que pasa que sí, es verdad, cuando llegó la Feria de Málaga me rescataron felizmente y ya pude tirarme a las calles, ¿no? Tirarme a las calles, que es lo que a mí me gusta y es lo que me sigue gustando 25 años después, Curro. Tú sabes que a mí eso de patearme las calles y de no encerrarme en los sitios es lo que realmente me gusta y además creo que es la función elemental del periodista, ¿no? Pues me viene ¿Pero muy bien por qué me pregunta eso? Claro, me viene muy bien que me digas lo de que te gusta patearte las calles, porque yo el primer recuerdo que tengo de sentirme afortunado por ser periodista era la primera vez que fui a una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, claro, fue el hecho de entrar, de verlo por dentro, creo que por primera vez, salvo esas típicas excursiones con el colegio para ver el Belén, y decir, oye, que aquí no tiene todo el mundo la oportunidad de venir con la frecuencia con la que nosotros, gracias a Dios, podemos ir, y me sentí privilegiado por la belleza que hay dentro del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, es que ahí te sientes, es como tú dices, ahí te sientes importante y te sientes un absoluto privilegiado de poder vivir en primera línea, bueno, pues ni más ni menos que el lugar donde se toman las decisiones de la ciudad, ¿no? Primero por esa importancia que tiene la institución del ayuntamiento y segundo, Curro, y es de lo que vamos a hablar hoy, por el edificio absolutamente maravilloso que representa la casona, ¿no? La casona del parque, además se le llama así, la casona del parque, y que fue inaugurada en el año 1919 después del fabuloso proyecto del mejor arquitecto de la época, de Guerrero Strachan, que hemos hablado de él muchas veces con Manuel Rivera Vera. Pues sí. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento, la verdad es que es uno de mis sitios favoritos para trabajar, porque he de decir que se trabaja muy bien. A pesar de que yo reniego mucho de los plenos, que muchas veces son demasiado largos, pero se trabaja muy bien y además es que está constantemente abrazado por la historia de Málaga, con lo cual... Totalmente. Sí, lo tiene todo. Es un lujo. Por eso hoy nos vamos a detener en esa casona del parque para hablar de los rostros ilustres del Ayuntamiento de Málaga.
vamos a empezar este recorrido por un sitio ilustre, también importante dentro del propio edificio, que es el despacho del alcalde, que es que tiene un fiel testigo de todo lo que allí ocurre en una de las esquinas. ¿De quién estamos hablando? Pues mira, el despacho del alcalde está en la... si tú te pones en el ayuntamiento, lo miras de frente y dejas el parque detrás, está en la esquina de la derecha, pegado del despacho del alcalde. Creo que se ven los jardines de Pedro Luis Alonso. Uh-huh. Y bueno, el despacho del alcalde, de decir que es bastante sobrio, bueno, está rodeado de montañas y montañas de papeles, porque anda siempre con cosas entre manos. Ya sabemos que el alcalde tiene unas jornadas laborales además absolutamente intensas. Y cuando yo fui al ayuntamiento a hacer ese reportaje de los ilustres del ayuntamiento de Málaga, de cuáles eran, ¿no?, pues las huellas de esos personajes que habían representado para la historia de la ciudad, bueno, pues uno de nuestros principales personajes de la historia de Málaga está precisamente representado en el despacho del alcalde en forma de busto. Bueno, y no es otro que Pablo Ruiz Picasso, el mejor artista que ha dado Málaga, el arte del siglo XX al arte contemporáneo, y está ahí como fiel escudero de esas sesiones maratonianas del alcalde. Pero en ese entorno, no solo en el despacho de Francisco de la Torre, sino en el entorno de la alcaldía, uh-huh, pues hay otros elementos, hay otros personajes, otras huellas que también vamos a rescatar en el podcast de hoy, que son absolutamente fabulosas. Vamos a ir paseando por este ayuntamiento de Málaga, y hay que decir que la noticia sobre la que nos basamos, como en otros episodios para contar este capítulo, era precisamente por la última inclusión que se hizo en el ayuntamiento, y era un busto de Manuel Alcántara. Es decir, esa fue la excusa para contar esta historia, para que tú contaras esta historia en el periódico. Y vamos a hablar, si quieres, también de la figura de Manuel Alcántara y de dónde está ese busto, ¿no?, del propio escritor. Pues sí, Curro. Fue en el año 2016, en el mes de marzo de 2016, bueno, pues cuando el ayuntamiento acordó homenajear a Manuel Alcántara. Todavía afortunadamente estaba entre nosotros, con un busto. El busto se colocó en el Salón de los Espejos, que es la estancia señorial presidencial, la más bonita. Totalmente. de cuantas existen en el Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, y como tú decías, pues con esa excusa recorríamos la huella. Indudablemente, cuando hablas de los ilustres del Ayuntamiento de Málaga, de la ciudad, pues tiene que estar Manuel Alcántara sí o sí, uno de nuestros mejores poetas y columnistas. Quizás es cierto que esa faceta de articulista, de columnista, ha tapado un poco, uh-huh, al poeta, pero bueno, un poeta absolutamente enorme, ¿no? Y un cronista de deporte y de boxeo. Un cronista de deporte, un apasionado del boxeo, sí. Que hacía unas crónicas maravillosas, y ya después, a lo largo de los años, pues mantenía unas conversaciones absolutamente deliciosas con José Luis García, con el cineasta. Se reunía con él en el Rincón de la Victoria, que era el retiro soñado por los dos, y allí, bueno, pues tenían unas tertulias de boxeo. El fútbol le gustaba también, uh-huh, muchísimo, y bueno, en realidad es que era delicioso escucharle en absolutamente todos los palos, Curro. Pero es verdad que el boxeo, no sé, te planteas, bueno, como un tipo tan sensible, ¿no? Uh-huh. Y tan... Pero no, era un apasionado del boxeo, y además entendía una auténtica barbaridad. Una cosa de las que a mí me llamaba la atención de Alcántara es que tú me acabas de preguntar cuáles son mis primeros recuerdos, uh-huh, en un periódico. Bueno, y Alcántara entró en un periódico poniendo los pies de fotos. Eso no sabía, fíjate. Sí. Uno de sus primeros trabajos como articulista, como periodista, era poniendo pies de foto, que son un arte. Él siempre decía que poner un buen pie de foto es un arte, y estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente. Puede cambiar la noticia o incluso dar sentido a todo eso. Absolutamente. Sí, es cierto. Sí, es que Manuel Alcántara es una figura ejemplar, yo creo que para todos los que hemos estudiado periodismo, y ese referencia al boxeo, que por una parte es más... carnal, ¿no? Más físico, pero luego también tiene esa forma de contarlo tan poética. Es precioso, es una maravilla, la verdad. Mantiene un equilibrio fabuloso. En ese Salón de los Espejos era precisamente donde yo te decía que me sentí privilegiado por primera vez de ser periodista. Y es que es un edificio, una sala, maravillosa. Es para que la gente lo sitúe. Si tú miras el ayuntamiento de frente, pues es precisamente la sala que está detrás de las banderas que salen desde el balcón. Sí, es todo ese ventanal. Al Salón de los Espejos se accede. Bueno, normalmente cuando nosotros vamos a trabajar al ayuntamiento, tú y yo, Curro, cogemos el pasillito de la derecha y subimos por las escaleras laterales que dan acceso, pues, a toda la sala de prensa, salón de pleno, la alcaldía. Pero si tú subes por la escalinata principal, que es maravillosa, ahora después hablaremos de la vidriera que la preside,
Bueno, pues en esa primera planta te encuentras de frente con el Salón de los Espejos. Y como tú dices, bueno, como bien indica su nombre, es un salón fabuloso que está rodeado de espejos, bueno, y tiene unas pinturas murales en el techo que son una auténtica maravilla. Allí se hacen, bueno, pues los acontecimientos más importantes de la ciudad, donde tiene representación el ayuntamiento, firmas de convenios, las recepciones de personalidades importantes que vienen a la ciudad, bodas. Se hacen también ahí entrega de todo tipo de distinciones, pues se hacen en el Salón de los Espejos y la verdad es que es un lugar fabuloso que al final nos representa a todos, Curro, porque el ayuntamiento al final, realmente cuando se dice que es la casa de todos es que es literalmente así. Así es la casa de los malagueños. Y nosotros nos vamos a detener en esa sala porque en la parte superior está totalmente recubierta de 20 lunetos que tienen un valor artístico muy alto. Entonces vamos a detenernos en ellos si quiere y vamos viendo cuáles son lo que lo preside y cuáles son lo que encontramos alrededor de esas figuras principales. Pues mira, Curro, en el Salón de los Espejos te llaman la atención primero esos espejos que recurren ese epicentro del protocolo municipal, pero el techo es que es una auténtica maravilla. Como tú bien dices, hay 20 lunetos que están distribuidos a lo largo de todo el recorrido visual de los 4 lados del salón y allí hay pues 20 personalidades relevantes de la historia de la ciudad, ¿no? Yo me acuerdo de cuando hice el reportaje y fui escudriñando todos los rincones para ver quién estaba y quién no, pues le preguntaba al responsable de protocolo, bueno, ¿y cuál fue el criterio, ¿no? El criterio para hacer esta selección. Bueno, en este tipo de selecciones al final no están todos los que son, pero sí son todos los que están e indudablemente ahora cuando te diga algunos de ellos lo vas a saber muy bien. Bueno, pues el responsable del protocolo pues me comentaba que lógicamente, bueno, pues las autoridades municipales de la época, ¿no? Estamos hablando de los años 20 de 1919 del siglo pasado. En aquella ocasión o en aquella época el alcalde era Manuel Romero Raggio. Y bueno, yo supongo que se haría pues, algún tipo de consulta, ¿no? A los grandes hombres de la ciudad pues, para ver quién debía estar representado en ese techo del Salón de los Espejos. Y bueno, los nombres que te voy a dar, muchos de ellos además me hace muchísima ilusión porque los hemos tratado en el podcast y son nuestros personajes, parte de nuestros personajes favoritos. Bueno, pues ahí en uno de los espacios presidenciales, de los espacios centrales de ese Salón de los Espejos está Antonio Cánovas del Castillo, que bueno, como sabemos malagueño, fue el único presidente del gobierno nacido en Málaga, asumió también la jefatura del Estado durante unos meses hasta la llegada de Alfonso XII y bueno, pues está flanqueado, en concreto Antonio Cánovas del Castillo está flanqueado por otro de nuestros personajes favoritos, el Marqués de Salamanca. Exactamente, que José de Salamanca y Mayor, que ya lo hemos abordado en un podcast. Y al otro lado está el ministro de Hacienda y ministro de Estado durante la Primera República, José Carvajal y Hue. Yo tengo que reconocer que no conocía la figura de José Carvajal. A mí me sonaba, pero es verdad que no la hemos tocado y esto es un motivo fabuloso para apuntárnoslo en nuestro carnet de baile y abordar su figura. Pero bueno, después, como te decía, hay nombres que nos suenan a todos porque además han desfilado por este podcast, ¿no? Están también en ese techo José Molina Lario, que ya hemos hablado de él, que le da nombre a la calle Molina Lario, que no tiene nada que ver con la familia Lario. Eso es, sin ese. Que eso ya lo hemos aprendido, que fue obispo de Málaga. Bueno, y a Molina Lario, entre otras cosas, pues le debemos que en la Málaga de la época hubiera agua potable para beber y además fue el impulsor del acueducto de San Telmo. En realidad fue el que impulsó la obra, ¿no? Y además también una buena cantidad de mejoras en la Catedral de Málaga. Lorenzo Armengual de la Mota también está representado, también obispo, también lo hemos tratado en el podcast, llegó a ser obispo de Cádiz, también una personalidad absolutamente brillante de Málaga, ¿no? En concreto su origen está en el Perchel. Bueno, las crónicas de la época dicen que vino de una familia humilde y que los padres eran voceros del pescado y bueno, y pues en la playa el pequeño Lorenzo Armengual de la Mota pues se encontró pues con alguien, ¿no? Alguien de la nobleza eclesiástica, bueno, pues que le permitió estudiar y que poco a poco, bueno, pues fue escalando en
en el escalafón eclesiástico. Está también el político Francisco Benjamín García, el músico Eduardo Con y Rivas, todo nos suena todo, el periodista, y además me hace ilusión que haya un periodista ahí también, Juan José Relosillas, el artista Simonet, el navegante Ruy López de Villalobos, que también tiene una historia fabulosa, o el pintor Moreno Carbonero, José Moreno Carbonero, entre otros, ¿no? Sí, hay una Entonces, gran bueno, hay representación una gran pasarela de cuáles son nuestros ilustres. Bueno, algunos no necesariamente algunos no necesariamente nacieron en Málaga, pero sí que su huella en la ciudad fue suficientemente luminosa como para aparecer en el techo del Salón de los Espejos. Hay que hacer un paréntesis aquí porque me parece interesante contar, por ejemplo, que hay solamente una mujer en esa representación del techo, del Salón de los Espejos, y hablamos de otro personaje que también hemos tratado en el podcast y es Rita Luna. Sí, tratamos aquella figura fabulosa con Regina Sotorrío, nuestra compañera. Bueno, y la verdad es que lo que nos contaba era una delicia la historia de Rita Luna. Fue una de las mejores actrices que dio el teatro español. Bueno, pues se metió en la piel de todos los personajes de los grandes autores del Siglo de Oro, y como todas esas grandes personalidades, yo me acuerdo que cuando lo poco que se conoce de ella, ¿no? Regina hizo un trabajo de investigación extraordinario. Yo me acuerdo que cuando quise acercarme a la figura de Rita Luna, llamé a mi profesor, que siempre me encanta hablar de él como mi profesor, Antonio Garrido, desgraciadamente que ya no está entre nosotros, y entonces le pregunté, digo, oye Antonio, ¿quién es esta Rita Luna, que es la única mujer que hay en el Salón de los Espejos? Entonces, por supuesto, él conocía la historia, me la contó fabulosamente y me dijo una cosa que, bueno, que te permite mucho identificarte con el personaje. Decía, la Penélope Cruz de la época era Rita Luna, sí. Y era verdad, ¿no? El hecho es que lo hizo todo sobre las tablas de los teatros de Madrid. Bueno, tuvo unas historias de enfrentamiento con la otra gran actriz del momento, que se llamaba Rosario Fernández, la llamaban La Tirana por su mal carácter. Y bueno, y en esa ida y venida de éxito arrollador en los teatros, con el Conde de Florida Blanca caído rendidamente a los pies de Rita Luna, también la ayudó en su ascenso por los teatros de la capital. Bueno, pues de repente, Curro, a los 36 años, pues decidió dejarlo todo, se retiró y bueno, se recluyó en su casa del Pardo. Déjame decirte que el éxito de Rita Luna fue tal que incluso fue inmortalizada por Goya en uno de sus cuadros. Ahí, pues Rita Luna en ese cuadro es lo que nos ha llegado hoy en día, pues aparece altiva, se habla altiva y vestida de blanco, y tiene a los pies un perro que le está ladrando los pies, y una leyenda que añade el artista que dice, los perros ladran a la luna porque no la pueden morder. Entonces, bueno, un poco eso ejemplifica, ¿no? lo que estaba representando Rita Luna, como te digo, de manera abrupta, sin dar ninguna explicación y con los motivos aún por esclarecer. Ella se retiró. Bueno, se habla ahí de un mal de amores con Leandro Fernández de Moratín, pero ya dejó absolutamente su vida de antes. Ella volvió a Málaga, pero rápidamente después volvió a esa residencia del Pardo en Madrid, y se dice que en esos momentos también de encierro, Goya volvió a inmortalizarla, esta vez una mujer ya de medio cuerpo, con el rostro un poco más sombrío, ¿no? Y fíjate tú si era tal su afán por borrar toda huella de lo que había sido su vida anterior, que ella arrojó a las llamas el cuadro de Goya primero, Curro. Imagínate lo que... Por eso he dicho antes que las referencias que nos llegan del cuadro, ¿no? Porque ella misma quemó su cuadro de su época de juventud, cuando era la gran Rita Luna. No, si la historia de Rita Luna ya merecía la pena ser contada de por sí, con ese final ya de querer acabar con todo su pasado, es espectacular. Y como siempre la dejamos vinculada en las notas del podcast para que la gente recupere esas historias pasadas que ya hemos contado, al igual que vamos a hacer con el resto de rostros ilustres que vamos a ir mencionando por ese paseo por el ayuntamiento. Vamos a volver a ese paseo, y tú decías antes que cómo se había tomado la decisión de elegir exactamente qué rostros iban apareciendo en el ayuntamiento. Bueno, hay que contextualizar que el ayuntamiento se inauguró oficialmente en 1919, o sea que realmente tiene poco más de 100 años. 100 años. Exactamente. Sí. ¿Y quién era el alcalde en ese momento? ¿Quién fue la persona que inauguró exactamente ese ayuntamiento de Málaga? Pues mira, el alcalde de Málaga en aquel momento era Manuel Romero Raggio. Y efectivamente, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, bueno, los primeros compases del siglo XX, y bueno, en una época
pues bastante convulsa también en lo político, ¿no? Pero yo creo que la selección, en cualquier caso, fue bastante acertada. Totalmente. No sé yo si sería posible hoy, Curro, que nos pusiéramos de acuerdo de una manera tan eficaz, tan certera y tan poco ideológica, Sí, si sí, me sí. permite el término. Tú imagínate que ahora tuviéramos que elegir en Málaga a 20 malagueños de la historia de que no sean los de siempre, ¿no? Pues no sé yo cómo terminaría ese debate. Yo iba a Supongo que el proponer... debate de la época sería también encendido, ¿eh? O No, sea, que no, tampoco seguro, estoy seguro. hablando de gente pura que... Porque además, de hecho, era una época bastante convulsa, pero que yo tiendo a pensar que hubiera sido hoy en día y... También complicado. Yo Sí, sí. iba a decir que invitaba a la gente a dejar en los comentarios que a quién dejaría, a quién incluiría. ¿A quién pondrían hoy en el Salón de los a hoy, Espejos, en esos exactamente. lunetas? En Sabiendo esos lunetos. en ese último 100 años de Málaga, ¿quién creen que debe estar? ¿No? Me parecía también un comentario interesante que pueden dejar en el podcast. Si bajamos en ese Salón de los Espejos por la pared, si vamos yendo hacia ras de suelo, vamos a encontrar que desde 2012 hay otra figura, y en este caso es la de José María González Ruiz, que quizás hay gente que no lo conozca, pero que también es un personaje relevante dentro de Málaga. Pues mira, un teólogo que tuvo una huella bastante profunda en Málaga, bueno, hasta el punto de merecer que su busto comparta el Salón de los Espejos pues con otro ilustre como es Manuel Alcántara, ¿no? Ujú. Verdad que la figura de José María pues es muy querida en la ciudad de Málaga, bueno, por la aportación que hizo desde el punto de vista teológico y casi humanístico, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí está también en el Salón de los Espejos, con el maestro Alcántara y con todos los ilustres de arriba y con todos los ilustres de alrededor. Exactamente, porque si hablamos también del Salón de Espejo, el punto fuerte realmente son las pinturas. Y también hay que pararse a hablar de ellas, de esa entrada, ¿no? En el Salón del Espejo, en esas pinturas que vamos a encontrar. Pues sí, te decía, Curro, que cuando tú asciendes por la escalinata te encuentras justo de frente el Salón de los Espejos, bueno, y como marco a la entrada de ese fabuloso salón hay dos pinturas que llaman muchísimo la atención. Una de ellas es, a un lado está el lienzo que lleva por título La religión comprende al genio, firmado por Ponce. Simplemente tiene esa firma en el año 1887, bueno, y pues muestra pues, a Cristóbal Colón informando a la autoridad eclesiástica de la época de cuáles eran sus proyectos, ¿no? Uh-huh. Supongo que le tuvo que costar bastante trabajo, bueno, en general, pero especialmente, bueno, pues la autoridad eclesiástica de una época en la que, entre otras cosas, todavía casi que se pensaba que el mundo era plano, ¿no? Claro. Y entonces a un lado está eso, la religión comprendiendo al genio, a casi a la ciencia, ¿no? Se puede decir que es un cuadro fabuloso. Y después al otro lado hay otro cuadro enorme que es muy simbólico porque representa a los nombres o a los dos enamorados que le dan, que construyen la historia de la Peña de los Enamorados en Antequera, ¿no? En concreto a los amantes Tello y Taxona. Y bueno, pues una imagen así de ellos dos abrazados se ve perfectamente, o sea, decir que es una pintura que no los mantiene alejados ni nada, que se ve perfectamente Uh-huh. los cuerpos y la relación entre los dos abrazados en una... Yo me lo imagino corriendo, ¿no? Hacia Sí, ese huyendo, destino, ¿no? sí. Y la verdad es que llama muchísimo la atención, sobre todo también por sus dimensiones. Estaba diciendo lo de Tello y Taxona. No tiene nada que ver contigo, Tello, ¿no? No, es... bueno, no lo sé, puede ser, Algún porque antepasado romántico. Nunca sabes si por dónde van las ramas de su árbol genealógico, pero en principio no tengo nada que ver. Es que mi segundo apellido es Tello. Exactamente, por eso, pero no, en Sí, principio no no, descartamos creo esa que no. opción. Me parece Yo en bien. cualquier caso no me voy a tirar de una peña, Curro. Es lo mejor que puedo hacer. Si miramos hacia la vidriera, precisamente ya fuera de ese Salón de los Espejos, esa vidriera que tú hablabas principalmente en la entrada principal, quiero decir, y que está presidiendo la escalinata, vamos a encontrarnos que es otra maravilla dentro del Ayuntamiento de Málaga y que hay que contar exactamente también qué tiene esa vidriera y de qué habla en esa representación. Bueno, Curro, hablábamos de que en el Salón de los Espejos la única mujer representada del Ayuntamiento de Málaga fue Rita Luna, pero no. Hay otra gran mujer, enorme mujer, representada en esa vidriera, pues que representa nada más y nada menos que la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad. No se representa a Isabelia Fernando, bueno, una vidriera absolutamente maravillosa de la Casa Maumellán de París, que era la gran casa de referencia de las vidrieras de la época. Bueno, y se representa a los dos entrando por la ciudad.
Es una representación, dicen que ficcionada, porque hay algunas voces, hay algunos documentos, algunos historiadores que defienden que Isabel entró en Málaga a pie y descalza. Bueno, hay que recordar que antes de la toma de Málaga, los Reyes Católicos establecieron por separado sus campamentos en las afueras de la ciudad, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que Fernando lo tenía en la zona, el rey Fernando lo tenía en la zona de la Victoria. De hecho, ahí justo está el origen de la primera ermita y posteriormente, bueno, pues de la iglesia, del santuario de la Victoria, justo ahí. E Isabel, sin embargo, lo tenía en la zona oeste, lo tenía en la zona de la Trinidad. Entonces, bueno, pues se representa, no se sabe exactamente cómo fue ese momento de esa entrada, Uh-huh. pero sí que se representa a los Reyes Católicos entrando a caballo y la verdad es que la escena es absolutamente fabulosa, rodeado de su corte y un momento, bueno, pues un momento absolutamente fundamental en la historia de la ciudad. A partir del cual, bueno, pues empieza la edad moderna y todas esas cosas que también hemos contado durante tantos podcasts. Es una vidriera muy monumental que de verdad que la gente si puede ir a Sí, verla, llama la pues, atención. se invitamos. Sí, además que yo lo haga, creo que hay visita organizada al ayuntamiento. Yo la verdad es que y voy mucho al ayuntamiento, voy todas las semanas de 2 a 3 veces. Ahora quizá un poco menos, pero me he tirado años yendo casi todos los días y siempre hay grupos de personas mirando el ayuntamiento. No creo que haya ningún problema. Hombre, tiene que haber lógicamente alguna organización, pero que si la gente llama, yo creo que se puede visitar el ayuntamiento sin ningún problema. Yo creo que también, la verdad. O sea, que de verdad que invitamos a hacerlo porque merece la pena. Vamos a ir acabando el podcast volviendo al despacho del alcalde en el que hemos empezado, porque vamos a ver que hay otra obra de arte principal, que no es la original, pero que igualmente es muy representativa en la ciudad. Y es que hablamos de lo que está detrás, si no me equivoco, ¿verdad? De ese sillón del alcalde y que también es testigo de lo que allí ocurre. En realidad está Curro, nada más entrar en la zona de alcaldía, en la zona de alcaldía te encuentras en la parte de la derecha una reproducción fabulosa y además enorme, bueno, de nuestro personaje favorito, de los fusilamientos de Torrijos, una reproducción del cuadro de Antoni Gisbert, que se conserva el original en el Prado. También invitamos desde aquí a la gente que vaya a verlo porque es espectacular. Bueno, y ese cuadro, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza el fusilamiento de Torrijos y sus 48 hombres el 11 de diciembre de 1831 en las playas de San Andrés. Por orden de Fernando VII, ¿no? El general Torrijos, bueno, nuestro gran héroe liberal, bueno, que finalmente fue engañado y fusilado en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, es también, además, vamos a ver, lo importante yo creo que lo simbólico de toda esta presencia de grandes personajes en el Ayuntamiento de Málaga es que no hay ni uno solo de ellos que no tenga su sentido, que ninguno de ellos está elegido al azar, Curro, y cada uno tiene su importancia y su simbolismo profundo en la historia de Málaga, de verdad. Y si hablamos de la historia de Málaga de los últimos siglos, uno de esos personajes absolutamente medulares es Torrijos, y que esté en el despacho, en la zona noble del ayuntamiento, en el despacho de alcaldía, también dice mucho un poco de ese espíritu, de ese espíritu con el que se han de regir los designios de los ciudadanos. Me acaba de quedar una cosa así como muy ampulosa, muy cursi, pero es verdad. Yo recuerdo además una foto muy bonita del confinamiento, cuando era lo peor del encierro, que estábamos todos metidos en casa, muertos de miedo. Recuerdo una foto muy bonita que tuiteé precisamente del alcalde de Málaga recibiendo a Daniel Pérez, al portavoz del Grupo Socialista, y un cruce de codos, como antes se saludaba con los codos, de los dos frente al cuadro de Gisbert, que resultaba en ese momento tan histórico y tan dramático, resultaba muy emocionante, Curro. Sí. Así es. Por eso te digo que no hay nada que no que tenga ahí su sentido. Y de hecho el alcalde de Málaga habla muchísimo del cuadro de Gisbert, y hay otra referencia a Torrijos en ese entorno de la alcaldía, del despacho de alcaldía, que incluye pues el despacho del alcalde y después pues, una pequeña sala donde se recibe a la gente que llega al ayuntamiento, que se va a entrevistar con el alcalde. Es justo entre el despacho del alcalde y el acceso al salón de plenos, perdona, hay una reproducción de esa última carta que Torrijos le escribe a su mujer, a Luisa,
Sáez de Vinegra antes de morir. Esa noche, antes de ser fusilado en el convento de San Andrés, bueno, pues esa famosa carta de voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Como mueren ¿no? los valientes, esa frase que es, Eso vamos, es que es lapidaria maravilloso. y... Entonces, bueno, pues en un marquito pequeño hay una reproducción de esa carta preciosa que también es muy simbólica. Pues sí, la verdad es que me parecen dos elementos muy Sí, para tener son en muy cuenta, muy potentes, referencia sí, dentro de Málaga y desde luego que están muy bien elegidos. Vamos a acabar porque es que yo sabía que esto iba a pasar en este episodio, que no íbamos a alargar Nos metiéndonos vamos de en tiempo, cada historia, en absolutamente. cada personaje. Sabía que iba a pasar, pero bueno, no pasa nada. Eso es que también lo estamos disfrutando. Y vamos a acabar, como decimos, con dos placas que están situadas en ese salón de plenos y que también hablan de personajes relevantes de Málaga. Uno de ellos es la de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, sí, que ya hemos hablado de él, nacido en Málaga. Bueno, y aquí se da una singularidad que también quien conoce un poco a fondo la vida municipal no se extraña, porque es una placa, precisamente en recuerdo de Antonio Cánovas del Castillo, que fue instalada, Curro, en el Salón de Plenos en el año 2009, a pesar de que el acuerdo para que se instalara una placa en memoria de Antonio Cánovas del Castillo en el ayuntamiento data de, atención, 1897. Sí, que estamos hablando de... O sea, es decir, estamos hablando de 4 112 años, 4 112 años antes de después. que... No, 4 años antes, no, son... Calle Lario fue 1891. 91, exactamente. Bueno, pues 6 años después de que se inaugurara Calle Lario, imagínate si hace tiempo que en el Pleno Municipal se llegó al acuerdo de que hubiera... De alguna manera, bueno, en aquella época todavía no estaba abierta la casona, no estaba la sede del parque, estaban en San Agustín, pero bueno, para que tú veas que las cosas de Palacio van despacio. Eso te iba a decir, las cosas van despacio. Las cosas de Palacio van despacio. Y la del ayuntamiento van lento, que Totalmente, que también rima. va muy lento. Sí. Y después hay una placa al fondo, o sea, está justo enfrente de la parte presidencial. La presidencia del Salón de Pleno, lógicamente, la tiene el alcalde de Málaga. Bueno, en el otro extremo del Salón de Pleno hay una placa en mármol enorme en recuerdo, bueno, pues a uno de nuestros personajes predilectos, que es Martín Larios y Herreros, que fue el primer marqués de Larios, en reconocimiento, en concreto pone en reconocimiento al prodigioso desarrollo en esta capital del comercio, la industria, la agricultura y las artes. Pues sí. Entonces, bueno, pues ahí queda también esa huella de ese acuerdo al que se llegó. También hemos contado esta historia y ya prometo que corto, pero no quiero dejar de decirlo. Bueno, un poco también hemos contado de que en el año 1891, cuando se inaugura Calle Larios, no hay representación de la familia Larios, bueno, pues por aquel desencuentro, por aquel asalto a su palacio unos años antes. Entonces, bueno, pues una de esas estrategias del ayuntamiento para congraciarse con ellos y que los Larios, por favor, que volvieran a Málaga y que no olvidaran la ciudad por la que tanto habían hecho, fue precisamente un acuerdo plenario en la que se acordaba pues nombrar hijo adoptivo a Martín Larios y Herreros, que como todo el mundo sabe viene de La Rioja, del Valle de Cameros, y ponerle una placa conmemorativa en el Salón de Plenos de la ciudad. O sea, que al fin y al cabo era eso, un poco de... Claro, era un poco, si se me permite el entre comillas, hacerle un poco la pelota Eso para que se les pasara el enfado, que no se les pasó nunca, he de decir también. Pues también quería decir yo que precisamente en esa primera planta, en los pasillos, también hay representaciones en cuadros de todos los alcaldes de Málaga. De todos los alcaldes de Málaga. Es también muy curioso cuando vas paseando por allí, vas viendo esa... Vas paseando y además ves cómo va pasando el tiempo, ¿no? También en las vestimentas y es muy curioso, es muy curioso. Muy llamativo también. Pues oye, nos hemos dado un paseo por el ayuntamiento, que yo creo que lo visitamos por suerte a menudo, pero que me ha gustado y volver por allí. Muy completito. Tendremos que volver a contar la historia del edificio, por supuesto. Totalmente, sí. Que también tiene una historia fabulosa. Queda pendiente. Pues Ana, como siempre, mil gracias. Y mil gracias también a Cajamar, que lo vuelvo a repetir, que me ha hecho ilusión saber que ya tenemos ya a partir de ahora y que lo diremos en el podcast, La verdad es que muy agradecido y nada, bienvenido a esta aventura. Totalmente. Y a todos los que están al otro lado, muchísimas gracias. Yo, por mi parte, cada vez escucho más mensajes de gente que nos escucha, que nos sigue, que nos aprecia, que aprecia el trabajo que hacemos, y a mí no me canso de dar las gracias. Totalmente. A todos. Pues muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias también a ti por un capítulo más. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.